En este video veremos la conexión serie paralelo de LEDs a través del ejemplo que están viendo en pantalla. Una vez dicho esto, analicemos el ejemplo. Aquí tenemos este circuito conformado por una fuente de alimentación y nuestro circuito de LEDs que tiene un arreglo de serie paralelo. ¿En dónde se encuentra la conexión en serie? La conexión en serie viene siendo estos LEDs y esta resistencia que están en serie. Y la conexión en paralelo, tenemos que agrupar esto en una sola resistencia o en un solo encapsulado. Entonces, debido a la conexión en paralelo, podemos poner más de estas columnas en el circuito. ¿Cómo sabemos cuántos LEDs podemos colocar en serie? ¿Cómo sabemos cuántas columnas podemos colocar en paralelo? Y para eso hacemos las siguientes operaciones. Pero primeramente en el cálculo de la conexión en serie. Para poder saber cuántos LEDs podemos colocar en cada columna o en serie, realizamos la siguiente operación. El número de LEDs va a ser igual a 13.8 volts, que es el voltaje de la fuente. Permítame simular esto. Simulamos y vemos que la fuente de alimentación está dando un voltaje de 13.8 volts y está entregando al circuito una corriente de 95.1 miliamperios. Ahora sí, regresamos a la fórmula. El número de LEDs va a ser igual a 13.8 volts, que es el voltaje de la fuente, sobre 2.08 volts, que es el voltaje de LED. Realizamos la división para obtener que el número de LEDs va a ser igual a 6.63. Redondeamos hacia abajo ya que nos dio un número decimal. Entonces el número de LEDs que podemos colocar es de 6 LEDs. En mi caso yo no quise utilizar los 6 LEDs, únicamente quise utilizar 2. Entonces si hubiésemos utilizado 6 LEDs como nos indicaba la operación, veremos que ya no seríamos capaces de poner más LEDs en la conexión en serie. Eso debido a que el voltaje de la fuente ya no nos alcanza, ya que la conexión en serie lo que se suma son los voltajes. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿de qué manera podríamos ampliar o tener más LEDs conectados? Para eso utilizamos la conexión en paralelo. Para saber cuántas columnas de estas LEDs en serie podemos colocar, tenemos que realizar la siguiente división o la siguiente operación. El número de columnas va a ser igual a 5 amperios sobre 19 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Los 5 amperios viene dado por nuestra fuente de alimentación. En mi caso, en esta fuente le tengo puesto que entregue una corriente de 5 amperios. Si lo van a hacer en la vida real, tienen que ver qué corriente entrega su batería o su fuente de alimentación. Entonces dividimos eso por 19 por 10 elevado a la menos 3 amperios, que es la corriente recomendada que debe pasar por un LED. Entonces realizamos la operación para obtener que el número de columnas va a ser igual a 263.13. Redondeamos hacia abajo y da un resultado de 263. Eso nos quiere decir que gracias a esta fuente de alimentación o debido a esta fuente de alimentación podemos colocar 263 columnas de esta conexión en serie. Y de esta manera observamos la conexión en serie paralelo o mixta utilizando LEDs. Y de esta manera terminamos este video.